La invitación para la graduación de MBA de David llegó con una nota escrita a mano. Espero que puedas venir. Hermana, significaría mucho tener a la familia presente para mi discurso como valedictoriano. Estuve a punto de rechazarla. Las tardes de sábado eran valiosas en mi mundo y tenía 3 reuniones de junta programadas para el lunes que requerían preparación. Pero la culpa terminó ganando. A pesar de todo. David seguía siendo mi hermano, así que aquí estoy, sentada, en la tercera fila del auditorio de la escuela Kellogg de Northwestern, con un vestido negro sencillo, y observando a mi hermano mayor disfrutar lo que él claramente consideraba el punto más alto de su vida académica. A mi alrededor. Las familias brillaban de orgullo mientras sus nuevos MBA se preparaban para conquistar el mundo de los negocios. La energía era contagiosa, aunque yo encontraba toda la ceremonia un poco anticuada. Damas y caballeros, anunció el decano Morrison desde el podio. Tengo el placer de presentar al valedictoriano de este año, David Vázquez, quien hablará en nombre de la clase graduada. Aplaudí con cortesía mientras David avanzaba hacia el micrófono, resplandeciente con su toga y birrete, con la confianza de quien nunca ha dudado de su camino al éxito. A los 32 años. Había pasado los últimos 2 cursando su MBA después de una carrera exitosa en finanzas corporativas y hoy representaba su regreso triunfal a lo que él llamaba la tradición familiar de excelencia. La tradición familiar, si tan solo supiera. Gracias. Decano Morrison, comenzó David, su voz llenando con facilidad el auditorio. Compañeros graduados, profesores y familias, hoy no solo marca el final de nuestro camino académico, sino el comienzo de nuestro legado profesional. Sus ojos encontraron nuestra sección familiar, donde mamá y papá sonreían con orgullo. Mamá tenía lágrimas en los ojos, su hijo primogénito, el hijo dorado, finalmente obteniendo las credenciales empresariales con las que siempre había soñado para sus hijos. Mientras observo esta audiencia, continuó David, recuerdo que el éxito no es solo individual, sino generacional. Se trata de construir sobre las bases que nuestras familias han puesto y alcanzar alturas aún mayores. Alturas aún mayores. Casi sonreí por la ironía. En mi propia familia, dijo David. Su voz tomando calidez mientras se acomodaba en su tema, he tenido la suerte de ver múltiples ejemplos de lo que la dedicación y el trabajo duro pueden lograr. Mi padre construyó una firma contable desde cero. Mi madre transformó un pequeño negocio de catering en la empresa de organización de eventos más importante de la ciudad. El público murmuró con aprobación. Las historias de éxito siempre funcionan. Vienen ceremonias de graduación. Debo reconocer a mi hermana Lina, quien está aquí hoy. David señaló hacia nuestra sección y sentí cientos de ojos voltearse hacia mí, aunque ha elegido un camino más poco convencional. Representa el espíritu emprendedor que corre por nuestra familia, camino poco convencional. Esa era la forma diplomática de David para describir lo que él veía como mi negativa a conseguir un trabajo real tras abandonar mi doctorado hace 5 años. Alina nos recuerda que no todo el éxito se ve igual, continuó David, en un tono que sugería que esa era una lección que había aprendido a aceptar generosamente. A veces, lo más importante es simplemente seguir tu pasión, incluso si eso no lleva a logros tradicionales. Seguir mi pasión. Supongo que así podría describirse el hecho de haber construido un imperio biotecnológico que revolucionó el tratamiento del cáncer y me convirtió en una de las multimillonarias más jóvenes del sector salud. Pero, lo que he aprendido de mi familia, dijo David, su voz cobrando fuerza, es que el verdadero éxito requiere disciplina, pensamiento estratégico y el valor de buscar la excelencia a través de canales establecidos. Canales establecidos, como la escuela de negocios, como la carrera en finanzas corporativas que él había seguido desde la universidad, como el camino predeterminado que llevaba al éxito predecible, de maneras predecibles. Nuestra familia tiene muchas historias de éxito, anunció David, su voz alzándose con convicción. Bueno, la mayoría de nosotros. La pausa que siguió fue intencionada, y sentí el peso de ella, en una sola frase cuidadosamente construida. Mi hermano había logrado celebrar los logros familiares mientras me excluía sutilmente de esa narrativa. El mensaje era claro, mientras el resto de la familia había triunfado por medios tradicionales. Alina seguía siendo el ejemplo de advertencia sobre lo que ocurre cuando abandonas la sabiduría convencional.
Debería haberme enfadado. En cambio, me fascinó la precisión con la que me borró del discurso. El punto es, continuó David, avanzando sin esfuerzo tras demoler mis decisiones de vida, que cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propia historia de éxito. Pero esa historia es más poderosa cuando se construye sobre principios probados de excelencia empresarial, planificación estratégica y logros medibles. Logros medibles como la evaluación de $4.700 millones de mi empresa. Vitigen Therapeutics, como los 3 tratamientos aprobados por la FDA que habían prolongado la vida de más de 100,000 pacientes con cáncer, como la nominación que recibí del Comité Nobel por mi trabajo en terapia genética personalizada. Pero supongo que esos no eran los logros que David tenía en mente. Al salir de aquí hoy, dijo David, encaminándose hacia su conclusión. Recordemos que el verdadero éxito no se trata solo de realización personal, se trata de crear valor que otros puedan reconocer, respetar y recompensar. Se trata de construir carreras que enorgullezcan a nuestras familias y que aporten significativamente a la sociedad. Aportar significativamente a la sociedad. Pensé en la carta que recibí la semana pasada de una madre en Ohio, cuya hija de 6 años ahora estaba libre de cáncer gracias a tratamientos desarrollados en mi laboratorio. Aparentemente, ese tipo de contribución no contaba, así que felicidades, clase del 2024, concluyó David con una voz llena de triunfo. Han ganado su lugar entre los líderes empresariales del mañana. Ahora salgan y muestren al mundo lo que es el verdadero éxito. Los aplausos fueron ensordecedores. David había entregado exactamente el tipo de discurso que estas ceremonias demandan, inspirador, aspiracional y lo suficientemente personal como para parecer auténtico. Mientras regresaba a su asiento, mamá lloraba abiertamente de orgullo y papá ya sacaba su teléfono para tomar fotos. Aplaudí junto con los demás, genuinamente impresionada por la habilidad de David para hablar en público. Incluso mientras me sorprendía su capacidad para reducir toda mi existencia a una nota al pie sobre decisiones poco convencionales. ¿No estuvo maravilloso?, susurró mamá cuando la ovación se fue apagando. David tiene un don para hablar. Sí que lo tiene, asentí. Muy pulido, y qué considerado al mencionarte, añadió papá, inclinándose hacia mí. Sé que significa mucho que haya reconocido tus esfuerzos, mis esfuerzos. Incluso mis padres habían adoptado el lenguaje diplomático de David para describir lo que veían como mi prolongada crisis de los 20 y tantos. El decano Morrison regresó al podio. Gracias, David, por esas palabras tan inspiradoras. Antes de pasar a la entrega de títulos, tengo algunos reconocimientos especiales que hacer. El público volvió a acomodarse en sus asientos, esperando el reconocimiento habitual a los grandes donantes y exalumnos distinguidos. Primero, me gustaría reconocer la generosidad que hace posible nuestros programas, comenzó el decano Morrison. Este año ha sido especialmente notable por el apoyo que hemos recibido de nuestros exalumnos y amigos de la escuela. Hizo una pausa para consultar sus notas y yo aproveché para revisar mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi director financiero. Seguramente sobre el anuncio de resultados trimestrales que teníamos previsto para el lunes. Vitigen estaba a punto de reportar un crecimiento en ingresos del 340% interanual, impulsado principalmente por nuestro nuevo tratamiento contra el linfoma. Me complace especialmente anunciar, dijo el decano. Morrison continuó, habíamos recibido la mayor donación individual en la historia de la Escuela de Negocios de Northwestern. Un murmullo de interés recorrió al público. Las grandes donaciones en ceremonias de graduación siempre eran un buen espectáculo. Esta donación extraordinaria financiará el nuevo Centro de Innovación Biomédica y Emprendimiento, ofreciendo recursos para estudiantes interesados en la intersección entre los negocios y las ciencias de la vida e innovación biomédica. Me preguntaba cuándo lo anunciarían. La visión del donante, continuó, es crear una vía para la próxima generación de emprendedores que quieran aplicar los principios empresariales para resolver los grandes desafíos de salud de la humanidad. Vi a David moverse inquieto en su asiento, probablemente haciendo cálculos mentales sobre cuánto dinero se necesitaría para hacer una donación hacia su escuela de negocios. Con su formación en finanzas corporativas, seguro ya había estimado que los derechos de nombre en universidades de prestigio comenzaban en las 8 cifras,
Esta donación no representa solo apoyo financiero, dijo Morrison, sino también un compromiso real por cerrar la brecha entre la investigación académica y la aplicación en el mundo real. Aplicación en el mundo real. Justo lo que tenía en mente cuando firmé el cheque hace 6 meses. Antes de continuar con la ceremonia de hoy, anunció Morrison, quiero reconocer a nuestra benefactora, quien me complace decir que se encuentra hoy entre nosotros. Mi teléfono vibró con otra llamada de mi CFO. Fuera lo que fuera, tendría que esperar, damas y caballeros. Por favor, únanse a mí para agradecer a la señorita Lina Vázquez, fundadora y CEO de Vitagen Therapeutics, cuya visión y generosidad han hecho posible la creación del nuevo Centro de Innovación Biomédica. El silencio que siguió fue profundo. Sentí cientos de miradas clavarse en mí mientras Morrison seguía hablando, pero yo solo podía enfocarme en la expresión en el rostro de David. Su sonrisa confiada se congeló, y luego se desmoronó lentamente hasta quedar en algo entre la confusión y el shock. La compañía de la señorita Vázquez ha revolucionado el tratamiento del cáncer mediante la terapia génica personalizada, continuó el decano, ajeno al drama familiar que se desarrollaba en la tercera fila. Bajo su liderazgo, Vitagen ha pasado de ser una startup en su cochera a una de las empresas de biotecnología más valiosas del mundo. Mi madre se llevó una mano a la boca. El teléfono de mi padre se le cayó de las manos. David parecía como si le hubieran dicho que la gravedad acababa de dejar de existir a los 31 años. La señorita Vázquez representa exactamente el tipo de pensamiento innovador que esperamos fomentar con este nuevo centro. Su trabajo ha salvado miles de vidas. Mientras construía una compañía valorada en más de 4.7 mil millones de dólares, el número golpeó a la audiencia como una fuerza física. 4.7 mil millones de dólares de la mujer que acababan de oír describir. Como alguien que siguió un camino no convencional, podría ponerse de pie, señorita Vázquez, para que podamos agradecerle apropiadamente por este increíble regalo. Tenía 2 opciones, quedarme sentada y fingir que esto no estaba pasando, o ponerme de pie y adueñarme del momento que iba a cambiarlo todo entre mi familia y yo para siempre. Me levanté. Los aplausos comenzaron tímidamente. Luego se convirtieron en algo cercano al rugido. A mi alrededor, padres y graduados estiraban el cuello para ver mejor a la joven que acababa de ser revelada como una de las empresarias biotecnológicas más exitosas del mundo. Pero yo no los miraba a ellos, miraba a mi familia. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de orgullo, eran de shock y desconcierto. Mi padre me observaba como si nunca me hubiera visto antes. Y David parecía como si alguien hubiese detonado una bomba en medio de su día perfecto de graduación. La señorita Vázquez también ha aceptado ser la oradora principal en nuestra conferencia anual de emprendimiento el próximo mes, siguió Morrison, donde compartirá su inspirador recorrido desde la idea hasta el impacto global. Impacto global, la frase quedó suspendida en el aire mientras me sentaba lentamente con los aplausos aún resonando. Dean Morrison retomó la ceremonia con fluidez. Pero se sentía que la energía en la sala había cambiado por completo. La celebración, cuidadosamente planeada del éxito empresarial tradicional, había sido interrumpida por la revelación de que la persona más exitosa del auditorio era aquella que había sido descrita como alguien con un camino poco convencional. David ya no hacía contacto visual con nuestra sección familiar. Miraba al frente, inmóvil. Su momento de triunfo había sido completamente eclipsado por el descubrimiento de que su hermana, la misma hermana que acababa de describir públicamente como alguien que eligió la pasión por encima del logro, era, en realidad, más exitosa que cualquier persona en su clase de graduación jamás sería. Alina, susurró mi madre, con la voz temblorosa, ¿es cierto? ¿Eres tú la fundadora de Vitagen Therapeutics? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo fundé la empresa? Hace 5 años. Justo después de dejar el doctorado. ¿5 años? Repitió mi padre lentamente. ¿Has estado dirigiendo una empresa multimillonaria durante 5 años? 4.7 mil millones. Según la valoración del último trimestre. Los números eran demasiado grandes para que los asimilaran de inmediato. Observé a mis padres intentar reconciliar la imagen de la hija que creían conocer, la que los decepcionó al abandonar la escuela de posgrado y perseguir un sueño empresarial indefinido, con la mujer que acababa de ser reconocida como una de las ejecutivas más exitosas en biotecnología.
¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó mi madre, apenas en un susurro. Era una pregunta justa. Y la respuesta era complicada, porque cada vez que intentaba explicarles lo que estaba construyendo, parecía que pensaban que estaba siendo poco realista. ¿Recuerdan cuando les hablé del laboratorio que estaba alquilando? Se preocuparon por si podía costearlo. Cuando mencioné las solicitudes de patentes, preguntaron si estaba segura de que la biotecnología era una carrera estable. Mi madre hizo una mueca. Solo queríamos ser prácticos. Lo sé. Pero su versión de práctico no incluía la posibilidad de que yo realmente tuviera éxito en algo que no se viera como éxito tradicional. Mi padre seguía mirándome, atónito, Alina. Cuando dijiste que trabajabas en investigación médica, quise decir que estaba desarrollando tratamientos revolucionarios contra el cáncer, ya aprobados por la FDA y usados en hospitales de todo el mundo. Cuando dijiste que asesorabas a farmacéuticas, quise decir que estaban licenciando tecnología desarrollada en mis laboratorios. Y el departamento en el centro, que creíamos que era muy caro para alguien sin ingresos estables, es un penthouse que compré en efectivo por $4.2 millones. Aunque también soy dueña del edificio, las revelaciones llegaban demasiado rápido para que pudieran seguirlas. Con cada respuesta, la brecha entre su percepción de mi vida y la realidad de mis logros se hacía más grande. La razón por la que nunca podía ir a las cenas familiares era porque normalmente estaba viajando juntas de directorio en Suiza, conferencias en Japón, reuniones con reguladores en Washington. Cuando nos preocupábamos por tus ahorros para la jubilación, estaba ocupada convirtiéndome en una de las multimillonarias más jóvenes del sector biotecnológico. David, por fin me miró. Su expresión era indescifrable. Alina, ¿me estás diciendo que, mientras yo estaba en la escuela de negocios aprendiendo sobre emprendimiento, tú realmente estabas construyendo una de las startups más exitosas del país? No sé si la más exitosa, pero sí, eso es básicamente correcto. Y el camino no convencional que acabas de describir frente a toda esta audiencia te llevó a revolucionar el tratamiento del cáncer, salvar miles de vidas y ser más rica que todos en este auditorio. Juntos, el dinero nunca fue el objetivo. David, salvar vidas sí lo fue. El dinero simplemente vino con eso. La ceremonia seguía su curso, pero nuestra familia estaba atrapada en su propia revelación privada. Se estaban entregando diplomas, tomando fotos y celebrando futuros. Pero nosotros ya no estábamos prestando atención. Alina, dijo papá con voz lenta. Necesito entender algo. Cuando dejaste el doctorado, pensamos que estabas desperdiciando tu potencial. Estaba descubriendo mi verdadero potencial. Solo que no era como ustedes lo imaginaban. Pero nos hiciste pensar que estabas perdida, nos dejaste preocuparnos. Porque cada vez que intentaba explicarles lo que realmente estaba haciendo, me hacían sentir que era ingenua o poco realista. Era más fácil dejar que pensaran que aún estaba buscando mi camino que discutir si mis metas eran válidas. Mamá negó con la cabeza. Despacio. Las noches sin dormir preocupada por tu futuro. Mientras yo trabajaba jornadas de 18 horas, desarrollando tratamientos que ya han prolongado la vida de más de 100,000 pacientes con cáncer, le respondí. Nosotros intentando convencerte de que buscaras una carrera más estable, mientras cada farmacéutica importante del mundo intentaba contratarme, concluí. David parecía al borde del colapso. Alina, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué significa, David? Significa que, mientras yo estudiaba teorías de negocios, tú estabas construyendo una empresa que vale más que la mayoría de las del Fortune 500. Lo que significa, dije con suavidad, es que hay muchos caminos hacia el éxito. El mío simplemente no se parecía al que nuestra familia esperaba. La ceremonia estaba terminando. Pero nuestra conversación apenas comenzaba. A nuestro alrededor, las familias celebraban a sus graduados, tomaban fotos y organizaban cenas. Pero la familia Vázquez estaba lidiando con una revelación que acababa de volcar todo lo que creían saber sobre el éxito. Los logros y las dinámicas familiares, tengo tantas preguntas, dijo mamá al fin. Estoy segura de que sí, pero la más grande es, ¿eres feliz? ¿De verdad feliz con las decisiones que tomaste? Pensé en la carta de aquella madre en Ohio, en los estudios que se publicarían el próximo mes mostrando cómo nuestros tratamientos se estaban prolongando.
La vida en pacientes con cáncer de páncreas. Pensé en el equipo brillante de científicos que trabajaban conmigo, empujando los límites de la medicina personalizada. Soy feliz, mamá. Estoy haciendo un trabajo que importa. Con personas que respeto. Solucionando problemas que de verdad necesitan una solución. No podría pedir más, incluso si eso significó dejar que tu familia pensara que habías fracasado. Esa es la parte que lamento. Debería haber encontrado una mejor manera de ayudarles a entender lo que estaba construyendo. David guardó silencio por un largo momento. Finalmente habló Dalina. Acabo de dar un discurso sobre el éxito familiar y los logros tradicionales. Lo escuché. Y básicamente te excluí de esa narrativa familiar de éxito. Lo hiciste, mientras tú estabas sentada ahí, sabiendo que, en realidad, eres la persona más exitosa de toda nuestra familia. El éxito no es una competencia. David, tu MBA es un gran logro. Tu carrera en finanzas tiene valor. Nada de eso cambia solo porque mi camino haya sido diferente. Pero en ese discurso desprecié tu camino. Lo llamé no convencional. Insinué que no era éxito real. Lo hiciste. Pero lo hiciste porque no sabías a dónde me había llevado ese camino. Ahora lo sabes. Ahora me siento como un imbécil. Te sientes como un hermano que no tenía toda la información. Hay una gran diferencia. La multitud empezaba a dispersarse, las familias se dirigían a sus celebraciones. Nosotros seguíamos en nuestra fila, intentando procesar una verdad que había cambiado todo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó papá. Me refiero con nosotros. ¿Podemos estar orgullosos de ti retroactivamente? Me reí. Fue la primera risa genuina del día. Papá, pueden estar orgullosos de mí cuando quieran. Pero quizás la próxima vez podríamos hablar de lo que realmente estoy haciendo antes de decidir si vale la pena o no estar orgullosos. Echon respondió. Mamá de inmediato, aunque me reservo el derecho a preocuparme por cosas no laborales. Como si comes bien o duermes lo suficiente. Eso es justo. Privilegios de madre. David seguía mirando el podio donde había dado su discurso. Alina, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cuando estaba ahí arriba, hablando sobre logros tradicionales, sí. ¿Estabas pensando que era un completo idiota? Estaba pensando que eras mi hermano. Dando un discurso sobre el éxito desde tu perspectiva. Una perspectiva válida, aunque no sea la única. ¿Pero no te dieron ganas de corregirme? ¿De ponerte de pie y decir algo? Honestamente, estaba más interesada en escuchar lo que tenías que decir. Tu visión del éxito también es real. Incluso si nuestros caminos fueron distintos, aunque el tuyo llevó a revolucionar el tratamiento del cáncer y el mío a un MBA. David, tu camino te llevó a ese escenario. A inspirar a una sala llena de personas a perseguir la excelencia en los negocios. Eso no es poca cosa. Eso también importa. El auditorio estaba casi vacío, pero nosotros seguíamos ahí, teniendo al fin la conversación que quizá debimos tener hace años. Tengo una pregunta más, dijo mamá. Esta donación a la escuela de negocios. ¿De cuánto fue? Sonreí. Lo suficiente para financiar el nuevo centro y crear becas para 50 estudiantes cada año, Alina, dijo papá. Lentamente, eso deben ser $12 millones. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era sorpresa, era admiración. ¿Donaste 12 millones a la escuela de negocios de David?, preguntó mamá. Doné 12 millones para crear oportunidades para la próxima generación de emprendedores que quieran usar principios de negocios para resolver problemas de salud. El hecho de que sea la escuela de David es solo un bono. ¿Un bono?, repitió David. Mi hermana acaba de donar 12 millones a mi escuela. Como bono. Lo hice porque creo en lo que ese centro puede lograr. Pero sí admito que hubo algo muy satisfactorio en que el decano Morrison hiciera el anuncio justo después de tu discurso sobre historias de éxito familiar. David empezó a reírse. Alina, acabas de opacar totalmente mi graduación. No era mi intención, sí lo era. Y fue brillante. Ok. Tal vez un poco sí. Un poco bastante. Lo cronometraste perfecto. A veces le dije, sonriendo. La mejor respuesta a ser excluida de la narrativa del éxito es demostrar en silencio que ya has escrito la tuya propia. Y con eso, la familia Vázquez se fue a celebrar. No solo la graduación de David, sino también el descubrimiento de que el éxito puede tomar muchas formas. Incluso cuando somos demasiado tercos para reconocerlo.